Comienzo a grabar. Bien, estimadas autoridades de las instituciones Universidad de Montevideo, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Gabriela Mistral, académicos de las instituciones organizadoras, estudiantes invitados, con gran felicidad damos una cordial bienvenida al ciclo de charlas a 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial, reflexiones desde América Latina. La actividad ha sido organizada en conjunto con la Universidad de Montevideo, Departamento de Historia y Maestría en Historia, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Departamento de Historia y Geografía, y Universidad Gabriela Mistral desde la Escuela de Humanidades. Este año se cumplen 80 años del término de un conflicto que ha sido señalado por diversos autores como parte de una era de la catástrofe. Puntualmente recordemos el 7 de mayo, también 8 de mayo, momentos en los cuales Alemania se rendiría, capitularía frente a los aliados y después frente a la Unión Soviética. En este sentido, el impacto de una guerra que deja un saldo de más de 50 millones de muertos y heridos, ciudades devastadas y una nueva reorganización conjunta del concierto mundial, es un fenómeno sin precedentes en la historia. Y si hablamos de alcance a nivel mundial, por supuesto que no olvidamos nuestro propio territorio, América Latina. América Latina que suma apoyos a las fuerzas en conflicto, no olvidemos el caso tanto de Brasil, ¿no es cierto?, como otras partes también de América Latina, así como formaciones que atravesarán directamente dentro de lo que son la conformación de inclusive partidos como el Partido Nacional Socialista Chileno, como una pequeña mención dentro de este mundo en llamas. Para ello, y para hablar un poco de esta iniciativa de conmemorar este término de los 80 años de la Segunda Guerra Mundial desde América Latina, invitamos al doctor Franklin Coletti. Franklin es licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela, es candidato a doctor de estudios americanos, doctorado en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad Gabriela Mistral. Entre sus líneas de investigación destacamos Historia de las Relaciones Internacionales de Chile, Relaciones de Cono Sur con el Mundo, Migraciones y su influencia en los países receptores, periodo 1890-1950. En esta oportunidad nos trae la charla titulada Chile frente al desafío del orden de Versalles y la creación del orden mundial de 1945. De esta forma, damos paso a la presentación del profesor Franklin Coletti. Adelante, Franklin. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Gracias por la oportunidad de ser la persona que inicia este ciclo de charlas. El día de hoy estaremos hablando precisamente de Chile frente al desafío del orden de Versalles y la creación del orden mundial de 1945, que es el orden mundial en el cual nos movemos en la actualidad o bajo las reglas en las cuales las relaciones internacionales actuales están en vigencia. Un orden internacional que, como todos sabemos, está tal vez no en declive, pero sí en una revisión, y que en estos 80 años, en esta conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, nos llama a la reflexión, sobre todo, además de este orden mundial, el papel de Latinoamérica y, en nuestro caso, el orden, una visión desde Chile. Algo que quisiera señalar antes de comenzar es que esta investigación y esta conferencia ha sido preparada con una documentación y una bibliografía que tiene en su exclusividad autores de Chile. Podemos, desde aquí vamos a poder observar cómo desde Chile se ha observado y hemos observado las relaciones internacionales, y además de eso se ha reflexionado harto con respecto a la posición de Chile frente al mundo en distintos momentos. El momento que nosotros hemos tomado ha sido desde el momento del desafío o el fin del desafío de Alemania al orden mundial, que comenzó en 1914 y terminó en 1918, hasta la revancha y la nueva derrota de Alemania en 1945 y la creación de un nuevo orden mundial. El contenido de esta conferencia está dividido en 10 partes. En una introducción,
Luego hablaremos del Orden de Versalles y unas características generales para posteriormente entrar ya directamente a lo que nos interesa, que es América Latina en el nuevo orden, Chile en el periodo de entreguerras, Chile y las conferencias panamericanas, y veremos por qué es importante observar a Chile en este momento y en las conferencias panamericanas. Chile ante la Liga de Naciones, Chile la Guerra Civil Española, que va a ser, así como la Guerra Civil Española, podríamos decir que es el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, igualmente es el prólogo de la actuación de Chile ante la Segunda Guerra Mundial. La embajada chilena en Madrid y los asilados, Chile ya frente a la Unión Soviética, a la Segunda Guerra Mundial, para luego finalizar con Chile en el orden de 1945, participación y desafíos, y unas conclusiones generales, luego de las cuales daremos la palabra a los asistentes para que puedan hacer sus preguntas o puedan incluir sus comentarios. Para comenzar, debemos, o como introducción, debemos tener en cuenta que América Latina como región periférica en la diplomacia global de inicios del siglo XX va a estar bastante caracterizada por efectivamente esta periferia, aunque existían relaciones bilaterales con gran parte de los países latinoamericanos, con los países contendientes, igualmente seguía siendo un escenario periférico, tanto en lo político como en lo económico. Algo que hizo o hacía ver que los países tuviesen dentro de sí misma una autopercepción de periferia, efectivamente de lejanía, más que de periferia, de lejanía. Esta lejanía sirvió mucho para que estos países, ya entrando directamente a Chile, pudiese tomar una actitud de neutralidad en la cual posteriormente va a dar unos muy buenos frutos diplomáticos con respecto a su visión y a su participación en el orden y en las conversaciones de paz. La transición entre estos dos órdenes mundiales Chile va a estar caracterizado desde, como lo dijimos, un momento periférico a una participación activa durante el periodo de preguerra y posterior durante la Segunda Guerra Mundial, aunque parezca un poco contradictorio, su lejanía geográfica va a hacer que diplomáticamente tenga una participación activa entre los años en que fue un país neutral o donde estuvo neutral, entendiendo que Chile fue neutral efectivamente hasta 1945, a pesar de que rompe relaciones con los países del eje en 1943, igualmente sigue manteniendo su neutralidad. Y además de esto, dentro de la visión panamericana o interamericana, va a tener un papel importante con respecto a la participación no solo de Chile, sino de otros países, principalmente de Argentina, frente a lo que posteriormente sería la Conferencia de San Francisco. La importancia de observar la continuidad de los cambios también es lo que sería parte central de esta conferencia, porque observaremos cómo desde un momento periférico vamos a pasar a un momento activo y vamos a convertirnos en una nación activa con respecto a las decisiones que se tomen. Aunque dentro de la opinión pública nacional se observa o se ve a un país alejado, se ve un país que vive dentro de sí mismo y los problemas del exterior son problemas ajenos, vamos a ver que la diplomacia chilena va a ser bastante activa. Como lo veremos, va a ir transformándose desde ese momento periférico hasta ser bastante activos. Y vamos a tener una pregunta guía durante toda esta conferencia que vamos a preguntarnos cómo reaccionó Chile ante estas transformaciones, ante lo que estaba sucediendo. Para esto hay que comprender en primer lugar el orden de Versalles y hay que ver unas características generales, entendiendo que el fin de la Primera Guerra Mundial, además de ser el fin del conflicto más grande que había sufrido la humanidad, un conflicto global,
que había traído unas consecuencias increíbles, dada la tecnología ante la cual ni los políticos ni incluso los militares estaban preparados para entender la capacidad de destrucción a que había llegado la ciencia y la técnica. Vamos a tener un final de este conflicto y entendiendo además que es un desafío al orden mundial establecido, una potencia hegemónica que en este momento o en ese momento era el Reino de Gran Bretaña, va a enfrentar a una potencia en ascenso que en ese momento es el Imperio Alemán. Se van a ver dos bloques, eso ya lo conocemos, dos bloques que van a luchar y que la guerra en sí va a trastocar todos los cimientos de la civilización, al menos de la civilización occidental. Imperios como el ruso, el austrohúngaro o el imperio otomano van a desaparecer gracias a todos los conflictos, no solamente el bélico internacional, sino los conflictos y las contradicciones internas. Y esto va a traer que en 1919 se va a firmar la paz de Versalles y se va a realizar una serie de premisas en las cuales se puede observar desde la historiografía y desde las relaciones internacionales que es un castigo a Alemania, un castigo a ese desafío global en el cual se aspiraba a que Alemania no fuese capaz de poder realizar otro desafío en un tiempo, bueno, se aspiraba a que no volviese a suceder. Pero además de esto, se crea la Sociedad de Naciones con la aspiración de poder crear un organismo multilateral que pudiese evitar que hubiesen este tipo de conflictos y además de esto que pudiese mediar entre las naciones. Todo siempre bajo la premisa de Wilson de la autodeterminación de las naciones. Acá podemos ver que existen también o van a existir contradicciones importantes porque va a haber autodeterminación de las naciones, pero no todas las naciones van a ser aceptadas. Es decir, que muchas naciones que eran independientes, que no eran independientes, que eran colonias, no van a tener voz y voto dentro de esta configuración de sociedad de naciones. Esto va a crear además una serie de tensiones importantes dentro de los imperios y además entre los imperios y potencias coloniales que no son como Francia, que no son imperios, pero que tienen o tenían una importante participación colonial tanto en África como en Asia e incluso en América, sobre todo en el Caribe, van a comenzar a tener tensiones internas con respecto a lo que era el espíritu propio del tratado y del orden de Versalles. Otra de las grandes debilidades de este tratado y del orden establecido es que el gran promotor de este, que es Estados Unidos, no va a entrar o no va a ser firmante, no va a ser miembro pleno en un inicio por visiones de política interior propias. Además de esto, este tratado va a tener una visión eurocéntrica de este orden internacional, aunque buena parte de los miembros, de los países miembros van a ser de Asia y de América Latina, sobre todo de América Latina. Esto igualmente dentro del momento de tomar decisiones, estas decisiones van a ser siempre vistas desde un punto de vista eurocéntrico. Y América Latina frente a este nuevo orden y esta reconfiguración y esta serie de organismos internacionales, ¿cuál va a ser su participación? Inicialmente en la conferencia de paz va a tener una participación limitada ya que muchos de estos países eran neutrales. Más adelante vamos a hablar por qué Chile pudo sentarse en esta conferencia y por qué su participación desde el principio de esta conferencia. Sin embargo, con los años, en los primeros años de la conferencia, posterior a la conferencia de Versalles, ya en la Sociedad de Naciones, ya poco a poco los países de América Latina van a comenzar a ingresar como miembros plenos con voz y voto dentro de
de este aparataje, y además de esto van a ir participando en distintas comisiones. Acá podemos observar durante este primer periodo un protagonismo importante por parte de Argentina, Brasil y Chile, el famoso ABC que se conocía o como se conocía dentro de América, que no venía, no va a iniciarse en este momento porque sabemos que, por ejemplo, como antecedente, estos mismos países, Argentina, Brasil y Chile, van a intentar mediar en el conflicto entre Estados Unidos y México antes de la Primera Guerra Mundial, y que, por supuesto, el efecto de la Primera Guerra Mundial va a dejar de lado estas negociaciones, pero igualmente ya en la Sociedad de Naciones estos países van a tener una participación importante. La diplomacia latinoamericana frente al eurocentrismo va a ser o va a responder inicialmente a intentar imponerse dentro de la Sociedad de Naciones, pero posteriormente al encontrarse con con una postura negativa ante esta igualdad de condiciones, América Latina va a decidir entonces encaminar sus esfuerzos dentro de América con lo que vamos a conocer como las conferencias panamericanas. Acá entonces vamos a tener contrastes dentro de la Liga de Naciones entre protagonismo y exclusión. Por un lado, los países van a aspirar a tener un protagonismo en igualdad de condiciones, como lo decía el espíritu mismo de la Sociedad de Naciones, pero ante la exclusión no solamente van a estar dentro de, perdón, o fuera de las decisiones efectivas de la Sociedad de Naciones, sino que además de esto se va a crear y se va a dar una fuerza importante a lo que va a ser el panamericanismo o las conferencias panamericanas. Durante el periodo de entreguerras, la visión de Chile o el establecimiento de Chile va a oscilar entre un aislamiento relativo en su política exterior. Y este aislamiento relativo va a tener dos grandes vertientes o dos grandes responsables, que va a ser en primer lugar la crisis económica de 1929, pero ya en Chile se vivía una crisis, tenía como efecto de la caída de los precios del salitre y además de eso, de la irrupción del salitre sintético, lo que hacía que Chile tuviese que buscar otros tipos de mercados, ya sus mercados naturales estaban siendo tomados por la competencia, y la competencia además había sido bastante fuerte con respecto a los precios internacionales, lo que hizo que Chile viese hacia Asia, por ejemplo, sobre todo hacia Japón, un mercado importante. Por otro lado, hay que entender que dentro del mismo país hubo cambios institucionales importantes, como la primera presidencia del general Ibáñez, la República o el ensayo de la República Socialista y posteriormente el Frente Popular. Estos cambios institucionales y estos vaivenes dentro de la política interior va a hacer que para los políticos y los tomadores de decisiones de la nación sea mucho más importante la estabilidad interna, que la prioridad la prioridad era esta estabilidad dentro de la nación. Y por supuesto, a partir de esto, se tenía una diplomacia conservadora, conservadora en todos los sentidos, no solo conservadora con respecto a los intereses de Chile, sino que además de esto, la mayor parte del personal exterior y la mayor parte del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba integrado por políticos con una visión conservadora, lo que no quiere decir que fuesen totalmente del Partido Conservador o partidos afines al Partido Conservador, pero sí tenían una visión conservadora con respecto a lo que estaba sucediendo en el mundo. Además de conservadora, muy cauta, entendiendo que Chile en este momento tenía de la mano una inestabilidad política interna y por el otro lado un problema económico importante que se agravó con la crisis de 1929. Con respecto a las conferencias panamericanas, es importante destacar que Chile tuvo una participación bastante activa desde los años 20.
hay dos conferencias muy importantes en las cuales Chile participó y de las cuales vamos a tomar algo muy importante que sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial va a tener un principio para la política exterior chilena, que va a ser la conferencia de Montevideo de 1933, en la cual se va a discutir el principio de no intervención y además de esto, algo muy importante y que es muy poco conocido, que es el principio del derecho al asilo. Para los europeos, el derecho al asilo era visto como una política americana y sobre todo sudamericana. Desde el siglo XIX, dentro de la política de la región, se había tenido la tradición de acoger el derecho al asilo y que estas personas, luego de asiladas, muchas veces regresaban a su país cuando las condiciones políticas eran convenientes o por lo menos sus vidas no estaban en peligro. En la conferencia de Montevideo en 1933 se va a corroborar y se va a generar un compromiso de las naciones panamericanas, de las naciones hispanoamericanas, bueno, de las naciones americanas, con respecto a este principio. Y esto hay que tenerlo muy presente porque más adelante vamos a ver dentro de la actuación de Chile frente a la Guerra Civil Española y frente a la Segunda Guerra Mundial, cómo Chile va a ser muy consecuente con estos tratados que ha firmado y además de eso de hacerlos valer como parte del derecho internacional. Por otra parte, tenemos la Conferencia de Lima en 1938, en donde una de las grandes preocupaciones va a ser el avance del fascismo o el avance de los totalitarismos dentro de Europa y de sus simpatizantes en todo el espectro global. Se intentaba generar una barrera que se pensaba o se aspiraba no sustitutiva del fascismo por otra idea totalitaria, sino una idea de tener el fascismo defendiendo los principios democráticos y de participación. Por otro lado, dentro de todas estas conferencias, Chile fue muy consecuente con respecto a dos estamentos principales, la soberanía nacional y la cooperación continental. El respeto a la soberanía nacional, sobre todo en el principio de no intervención, de que todos los países independientes del hemisferio debían mantenerse independientes y que además de eso su territorio no podía ser bajo ninguna circunstancia amenazado bajo la fuerza de una potencia extraterritorial. Además de esto, se intentaba dentro del mismo espíritu de las conferencias panamericanas crear un tribunal que pudiese llevar a cabo las disputas limítrofes o las disputas territoriales dentro del mismo hemisferio para evitar confrontaciones bélicas. Y por el otro lado, esta cooperación continental no va a ser una cooperación continental enfocada como existen actualmente, enfocadas en el desarrollo y en el intercambio comercial, sino una cooperación continental con respecto a una política diplomática común. Además de esto, de mantener y ayudar a los países que existen o los países miembros a mantener su soberanía y además de eso a tener presencia tanto en la Liga de Naciones como en cualquiera de los organismos multilaterales que estaban creándose y que estaban que estaban generando ese nuevo orden que se estaba gestando durante los años 20 y que ya en los años 30 era el orden de cierta manera establecido. Chile, como actor diplomático, fue un actor cauteloso. Dentro del escenario principal de ese momento, que era Europa, tenía buenas relaciones con todas las naciones, al menos con las naciones que tenían mayor poder decisorio. Históricamente, desde su independencia, Chile ha tenido una tradición de no intervención en conflictos internacionales, sobre todo conflictos europeos, y esta tradición se mantuvo.
Así es como, a pesar de que dentro de las conferencias panamericanas se piensa que es necesario frenar el avance del fascismo, dentro de la política y la visión diplomática se tienen embajadores tanto en Alemania como en Italia que buscan mantener relaciones bilaterales vivas. Chile, por ejemplo, era el principal exportador de cobre hacia Italia, era el principal, el único exportador de cobre, el único proveedor de cobre que tenía Italia, y era el principal proveedor de salitre. Por estos acuerdos, Italia, por ejemplo, mantuvo, a pesar de que los precios del salitre sintético eran más bajos, y además de eso, el mayor exportador era un aliado importante de Italia. Italia mantuvo con Chile relaciones no solamente diplomáticas, sino comerciales para estrechar esos lazos. Y desde Chile hacia Italia también se tenía esa deferencia. Frente a la Liga de Naciones va a ser muy importante, sobre todo el inicio o la entrada de Chile a la Liga, va a ser muy importante la figura de un político de primera envergadura que va a ser Agustín Edwards McClure, que durante la Primera Guerra Mundial fue el embajador de Chile en Londres, además de eso, el encargado prácticamente de toda Europa, o de la diplomacia de Chile en toda Europa, y él va a aconsejar dentro del espíritu y de lo que él entendía que iba a ser el Tratado de Versalles, va a aconsejar que Chile entre en la liga por dos razones. La primera de ellas era que si los países vencedores decidían tomar decisiones con respecto a la autodeterminación de las naciones, y Chile no tenía voz frente a esto, podía generarse ciertos conflictos limítrofes. Y por otro lado, como Perú declaró la guerra a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y con toda seguridad iba a estar sentada en la conferencia de paz, podría allí, a partir de su concepción de autodeterminación de las naciones, tomar el ejemplo de Francia con Alsacia y Lorena y llevar a cabo una reclamación similar ante Chile, y Chile, si no estaba en esta conferencia, iba a perder la oportunidad de defenderse. Gracias a esto, Agustín Edwards va a recomendar que se reconozca a Finlandia, y por el reconocimiento de Finlandia, Chile va a tener la oportunidad de sentarse en las negociaciones de paz y luego, a partir de 1920, ser un miembro pleno dentro de la Liga de Naciones. Chile, desde el primer momento, va a tener una participación activa, tanto en el Consejo, va a ser uno de los únicos países latinoamericanos miembros del Consejo de las Naciones Unidas, que sería el equivalente actual al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Esto se dio gracias a una negociación en la cual precisamente Italia va a ser uno de los grandes lobistas para conseguir los votos necesarios para que Chile pudiese ser parte de este consejo, al igual que las comisiones que se fueron generando, como la Comisión Internacional del Trabajo, la Comisión Internacional de Higiene y Sanidad, y Chile tenía participación activa en todas estas comisiones. Sin embargo, vamos a ver que va a haber una serie de conflictos en los cuales la Liga se va a ver o va a ver sus acciones frustradas, el poder decisorio de la Liga de Naciones va a estar dentro dentro de sí mismo limitado para poder o imponer la paz o ser un negociador efectivo, como va a ser la Guerra del Chaco, en la cual la Liga de Naciones va a ser incapaz de evitar que la guerra continúe, y al mismo tiempo va a ser incapaz de generar algún tipo de paz. Y esta paz se va a lograr por negociaciones bilaterales y sobre todo con la participación de terceros, pero no dentro de un espectro, no dentro del espectro de la Liga. Por otro lado, la invasión de Manchuria en 1933 va a traer como consecuencia inmediata que Japón, que era además uno de los grandes constructores de este orden establecido, se retire
de la Liga de Naciones y además de esto se convierta aún no en un estado forajido, pero sí en un estado revisionista de este nuevo orden. Algo importante durante este periodo y sobre todo en las discusiones que hubo en la Liga de Naciones va a ser la postura de Chile, que siendo miembro del Consejo va a abstenerse de votar. Y esto va a ser bien interesante porque la orden que se da del Ministerio de Relaciones Exteriores al encargado ante la Liga de Naciones va a ser de votar en contra de las sanciones contra Japón, pero el encargado va a tomar una decisión personalísima en la cual va a decidir abstenerse de votar. Esto va a ser muy mal visto, ya que Chile, siendo miembro pleno y además miembro del Consejo, va a ser uno de los únicos 3 países que van a abstenerse. Como ustedes saben, allí solamente hay un voto en contra, que es el voto de Japón, y 3 abstenciones. Entre las 3 abstenciones está la abstención de Chile. Por otro lado, 2 años después, en la invasión de Italia contra Etiopía, un país independiente y un país que no tenía ningún tipo de lazo histórico ni colonial con Italia, va a ser invadido por parte de Italia. La Liga de Naciones nuevamente va a reunirse en pleno. Chile en este momento va a adherirse a la decisión de realizar sanciones en contra de Italia, pero luego, cuando se habla ya de las sanciones, qué sanciones se iban a tomar, que eran sanciones de orden económico, Chile va a abstenerse de participar en esas sanciones. Cosa que, además, luego de finalizada la guerra, va a hacer que todas estas sanciones sean retiradas, y desde Chile se va a observar entonces que la Liga de Naciones está, bueno, cada día tenía menos preponderancia, era cada día más inoperativa. No, además de eso, había demostrado que no tenía la capacidad de poder imponer ningún tipo de paz, y las decisiones que se tomaban dentro de ella generalmente favorecía a los países más poderosos. Por esto, en 1938, Chile decide retirarse de la Liga de Naciones. Algo muy importante, nuevamente Agustín Edwards va a ser quien del discurso en el cual Chile se retira de esta liga. Algo interesante que hay que poner allí en pie y tenerlo siempre presente cuando se habla de este retiro, esto gracias a las investigaciones realizadas por el profesor Cristian Garay. Chile, a pesar de que se retira de la liga formalmente, no se retira de las comisiones. Sigue siendo miembro de las comisiones, de la Comisión Internacional del Trabajo, de la Comisión de Higiene y Salubridad y de todas las demás comisiones de las que formaba parte, hasta que en 1947 se va a reformar la Liga de Naciones y se va a convertir en la Organización de Naciones Unidas. Esto es bien curioso porque formalmente sale de la liga, pero continúa participando en los organismos que hacen que esta liga tenga funcionamiento. Luego, ya entrando hacia la Guerra Civil Española, con el inicio del conflicto en 1936, en Chile va a haber un impacto importante sobre la opinión pública y va a haber una división entre los simpatizantes de ambos bandos. Pero esta opinión pública no tiene nada que ver con quienes tomaban las decisiones. Se va a tomar la decisión principal, va a ser de neutralidad frente a esta guerra, a pesar de que en los partidos políticos y en la misma sociedad civil existía una división ideológica entre los pro-republicanos y los pro-nacionalistas en todo el abanico de opciones, no solamente los franquistas, sino con los monárquicos, con los demócratas no de izquierda, mientras que con los republicanos igualmente, no solo los comunistas o no solo los socialistas, sino todo el abanico de opciones o todo el abanico que había dentro del espectro de este bando. La política oficial de Chile durante todo el conflicto fue de neutralidad. Y dentro de la prensa existía una polarización muy importante. Había un debate que
al hacer una investigación se puede entender que había un debate. Pero aquí nos hacemos una pregunta. ¿Dentro de la sociedad civil ese debate existía o realmente para la sociedad civil este evento era un evento lejano, tal vez curioso, pero que finalmente no traía ningún tipo de consecuencia ni positiva ni negativa para Chile? Existen, por ejemplo, en las investigaciones del profesor Fermandois, una posición con respecto a que se veía como algo lejano y que realmente la sociedad civil no se sentía identificada con ninguno de los bandos. Aunque si observamos la prensa y observamos también los debates del Congreso, podemos ver que sí existía una polarización con respecto no a la neutralidad del país, sino a lo que sucedía dentro del país y los intereses que podrían tocarse con respecto a Chile. Los vínculos hispanoamericanos con la guerra civil española, bueno, son muy claros, a pesar de que, bueno, a pesar no, dentro del mundo hispano existían intereses, sobre todo una gran migración española dentro de casi todos los países hispanoamericanos y un gran, vamos a decir, grandes simpatías hacia la nación en sí, más que hacia los bandos que combatían. En la Embajada de Chile va a haber una situación muy importante que va a destacarse Chile como un país negociador y un país serio con respecto a ser un mediador. Además de esto, un mediador importante para todos los bandos, para ambos bandos dentro de la Guerra Civil Española, pero para todos los bandos que se van a conformar ya durante la Segunda Guerra Mundial. Para esto vamos a tener la participación del el encargado de negocios en España, que va a ser Carlos Morla Lynch, quien va a ser una figura clave para esto. Allí hubo un refugio de cientos de personas, realmente fueron, hay estudios que debaten entre 2.000 y 4.000 personas. No solamente era, o no solo fue en la sede de la Embajada de Chile, sino que Chile tomando la representación de los intereses de otros países latinoamericanos va allí a defender algo muy importante de lo que ya hemos hablado y de lo que se había hablado desde la conferencia de Montevideo, que era la defensa del derecho al asilo. Muchas personas simpatizantes del bando nacionalista se encontraron dentro de la ciudad de Madrid atrapadas en el conflicto y solicitaron asilo en diferentes embajadas dentro de la ciudad. Cada uno de estos países fue retirando su representación y Chile mantuvo su representación, además de la defensa de los intereses de los países que fueron retirando sus embajadas, lo que hizo que durante largo tiempo estas embajadas fuesen, si podríamos decir, asediadas. Esta foto es de 1937, luego de un bombardeo, como quedó parte o parte del edificio de la Embajada de Chile en Madrid. Y estas personas van a salvar su vida gracias a la intervención, sobre todo la intervención de Carlos Morla Lynch, ya que el embajador fue considerado persona no grata por el Ministerio de Relaciones Exteriores del bando republicano y fue expulsado o tuvo que salir del país. Sin embargo, Carlos Morla Lynch continuó con esta labor en la cual Chile se debatió entre neutralidad y compromiso humanitario. A pesar de que era neutral, el compromiso humanitario hizo que mantuviese una posición de defensa. Pero algo muy importante con esto es que luego cuando las tropas nacionalistas finalmente toman Madrid, estos asilados van a salir de la embajada y ahora una serie de políticos, ahora, nuevamente ya cientos, casi 1.000 políticos van a entrar a la embajada de Chile, ahora republicanos, solicitando este derecho al asilo e igualmente Chile va a tener ese compromiso humanitario de defenderlo. Esto va a traer consecuencias importantes, como lo dijimos, consecuencias positivas importantes.
Por ejemplo, Carlos Morla Lynch va a ser enviado como encargado de negocios a Berlín y allí él va a tener una reunión personal con Hermann Goering en la cual intentan llegar a una negociación con respecto al destino de estos asilados. El gobierno de Franco había prometido públicamente que esas personas iban a salir, iban a ser fusiladas fuera de la embajada apenas salieran. Morla Lynch decía que eso era un exabrupto y era una posición que el mismo Hermann Goering compartía, pero Hermann Goering en esa misma discusión le dice, pero usted tiene que recordar que el derecho al asilo es un invento americano y los europeos no tenemos ningún tipo de compromiso, no hemos firmado nunca ningún tipo de compromiso internacional con este respeto. Sin embargo, la posición de Chile y de Latinoamérica, la posición panamericana se impuso y este derecho al asilo se cumplió. Luego estas personas pudieron migrar sobre todo a países latinoamericanos y sobre todo a países sudamericanos, un gran número hacia Chile, pero hacia todos los países de Sudamérica. Esto va a traer un valor simbólico para la diplomacia chilena, va a tener un gran prestigio la diplomacia chilena en este momento, pero además de simbólico, durante el conflicto, durante la guerra, se va a ver muy patente. En la Segunda Guerra Mundial, con el inicio del conflicto en 1939, Chile va a ser neutral, eh, además de que va a ser neutral, va a seguir teniendo buenas relaciones diplomáticas con ambos bandos, pero, por ejemplo, va a ser el encargado de los intereses de Polonia frente a los países del eje que aún respetaban la ciudadanía polaca. Estos son Rumania e Italia. Además de esto, Chile va a reconocer al gobierno polaco en el exilio y luego va a reconocer a todas las naciones que van a ser invadidas por Alemania. Su gobierno en el exilio, su gobierno en Londres, Chile va a tener un representante para todos ellos que va a ser León Subercaseaux, perdón, y no solamente esto, sino que estos países van a mantener sus embajadas dentro de Chile. Esto va a hacer que Chile se convierta en un mediador aceptado por todos los bandos. Y durante todo el conflicto, Chile va a intervenir junto a Argentina, que era otro país que tenía bastante beneplácito por parte de las potencias del eje, sobre todo de Alemania, por la actuación de Argentina post Tratado de Versalles, no con el gobierno nacional socialista, sino con Alemania. El gobierno ya en el poder, los nacionalsocialistas igualmente van a tener un gran beneplácito hacia Argentina, lo que va a hacer que tanto el gobierno chileno como el gobierno argentino tengan una representación importante y puedan intervenir en acciones de carácter humanitario. ¿Qué tipo de acciones podría intervenir? Por ejemplo, en el derecho al respeto al asilo, el respeto a la vida de miembros de cuerpos diplomáticos de países vencidos, el solicitar el no fusilamiento de civiles como represalia ante actos que se llamaban actos de resistencia en los distintos países, y muchas de estas veces estas intervenciones fueron efectivas. Dentro de Chile existía un debate con respecto a la neutralidad y a entrar en la guerra al lado de los aliados. Chile fue un país cuyo gobierno fue siempre pro aliado y cuya población en su mayoría fue pro aliada. Existía, si nosotros vamos hacia la prensa de la época, podríamos ver que existía algún tipo de debate, pero ese debate no se traduce en la realidad de la nación. La nación en general tenía más simpatía hacia la democracia, sobre todo porque la guerra era vista como la democracia contra el totalitarismo, y esta visión se va a mantener durante toda la guerra. La diferencia podría ser que al inicio de la guerra la neutralidad de Chile era pro-británica y al final de la guerra la neutralidad de Chile era pro-norteamericana, pero siempre dentro del espectro de los aliados. Gracias posteriormente al ataque japonés a Pearl Harbor,
Chile mantuvo su neutralidad igualmente entre 1941 y 1943, a pesar de que todo el año 1942 sufrió grandes presiones, incluso impases diplomáticos con el gobierno norteamericano. Ya a partir de 1943 va a comenzar, gracias a la ley de préstamos y arriendos y gracias a acuerdos bilaterales, una serie de cooperación hemisférica con miras, en primer lugar, a la defensa. El gran enemigo, el gran peligro que se veía era un ataque japonés hacia en el Atlántico Sur, pero además de esto, una cooperación de desarrollo dentro de Sudamérica. Todo enfocado sobre todo en la costa pacífica. Por otro lado, la transición dentro de esta visión, ya Chile ahora como un país que es abiertamente pro aliado, sigue siendo neutral, y esta neutralidad va a hacer que que pueda mantener ciertos niveles de negociación igualmente con los países beligerantes. Esto va a traer un nuevo debate dentro de Chile para el año 1945, en el cual igualmente se le informó que si Chile o cualquier país que no declarase la guerra a las potencias enemigas o que no hubiese participado en la guerra, no iba a tener un puesto en las negociaciones de paz. Por esta razón, en 1945 Chile declara la guerra a un Japón ya vencido, pero con la visión no de entrar en guerra o de atacar a Japón, sino de poder defender sus intereses dentro de la nueva configuración mundial que se estaba estableciendo, y además de esto, de poder seguir teniendo esta posición de mediador. Ya en 1945, Chile va a participar en la conferencia de San Francisco. Antes de esto, en México, los países latinoamericanos se van a reunir y, vamos a decir, van a crear no una liga paralela, no una visión paralela, pero sí tomar una posición en la cual se viese que Latinoamérica tenía un papel importante. Casi el 40% de los países que iban a pertenecer a esta organización eran latinoamericanos, por lo cual tenía que existir realmente un respeto hacia su posición. Y una de las cosas importantes es, o que se logró gracias a la iniciativa de Chile, es que Estados Unidos pudiese o Estados Unidos se viese obligado a retroceder frente a su negativa de que Argentina formase parte de la ONU. En este momento, Chile propone en la conferencia en México de que todos los países apoyasen que si o era uno o no era ninguno, y todos los países aceptaron que fuera así. Gracias a esto, Argentina fue aceptado en la Organización de Naciones Unidas. Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, Chile nuevamente va a participar en las comisiones. Sobre todo va a tener una posición muy importante y muy destacada en la conferencia y en las conferencias de derechos humanos, en los cuales incluso va a ser parte de la comisión redactora de la Carta de Derechos Humanos. Además de esto, en este momento Chile va a abrirse al multilateralismo ya dentro de la visión de la ONU y de este nuevo orden establecido, del orden ya no de Versalles, sino el orden de la Organización de Naciones Unidas, que a diferencia del de Versalles, no va a buscar castigar a los países enemigos y dejarlos destruidos o evitar que vuelvan a levantarse, sino todo lo contrario, va a hacerlos parte de este nuevo orden, y además de eso los van a hacer sus aliados, porque va a haber unas nuevas tensiones que va a ser la Guerra Fría, en la que las dos principales potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, se van a enfrentar ideológicamente, y ya allí va a haber otra visión dentro de este orden mundial. Acá, en las tensiones internas, va nuevamente a haber una inestabilidad frente a esta Guerra Fría, que se va a traducir
a finales de los años 60 y a mediados de los años 70 en una serie de enfrentamientos que traerá como consecuencia un gobierno militar dentro de Chile. Pero eso es parte de otra conferencia que seguramente alguien muy capacitado lo hará en su momento. Luego de esto vamos a tener para Chile, Chile a partir de 1945 va a tener una política exterior mucho más activa y mucho más participativa en los organismos internacionales. Como conclusiones generales, podemos ver que dentro de este proceso y dentro de este periodo pasamos de la marginalidad a una inserción internacional, además de eso, con un protagonismo medio, pero importante, no decisorio bélicamente, pero sí decisorio con respecto a lo diplomático. Tenemos una política exterior reflejo de prioridades internas. Dentro de las continuidades podemos ver la neutralidad, el derecho y el derecho, el respeto al derecho internacional, sobre todo el derecho al asilo. Entre los cambios vamos a pasar del bilateralismo al multilateralismo y a la defensa del asilo. Y entre dos órdenes, Chile siempre se va a presentar desde la adaptación y la creación de límites, comprender cuáles eran sus límites para poder adaptarse y poder actuar en el escenario internacional de la manera que le correspondía. Con esto, muchas gracias por su atención. Creo que me pasé con unos minutos, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Franklin, por tu presentación. Y aquí haremos un breve espacio para preguntas con respecto a la exposición de Franklin. Yo creo que ha sido súper interesante efectivamente como ver de qué manera, como por etapas, ¿no es cierto?, darle como una coherencia a nivel estructural respecto a la participación de Chile, ¿no es cierto?, dentro de este concierto, sobre todo pensando efectivamente todo lo que tú decías, la relevancia que juega, ¿no es cierto?, dentro del concierto nacional, o sea, internacional. Preguntas, dudas, comentarios con respecto a... Ana María, adelante. Sí, felicitaciones, profesor. Como siempre, un agrado escucharlo. Mire, mi pregunta es cortita en realidad, es más que nada para que me dé su opinión sobre el tema. Mucho se habla, ¿cierto?, de la neutralidad de Chile digamos, en su posición ante la guerra, que fue casi una participación más nominal que otra cosa. Pero sí, Chile tiene y tenía en ese minuto y mantiene hasta ahora, ¿cierto?, una posición estratégica, ¿cierto?, con los pasos australes. Pero este paso austral debía, o sea, siempre debe ir, ¿cierto?, concanetado con las relaciones que Estados Unidos en ese minuto pudo haber tenido con Chile, como también con Argentina y Gran Bretaña. En su opinión, ¿cómo manejó Estados Unidos ese tipo como de relación bilateral conjunta que debía tener, por lo menos con lo que es Chile y Argentina? ¿Con cuál le habrá costado más, con cuál le habrá costado menos? Eso es como algo muy general. Bueno, sin ninguna duda le costó con Argentina. Argentina tenía una posición de sí misma, esto voy a citar literalmente al profesor Carlos Escudé. Ellos confundieron prosperidad con poderío y se veían a sí mismos como el contrapeso de Estados Unidos en el sur. Esto hizo que durante toda la guerra, a pesar de que Argentina fue igualmente neutral y pro aliada durante toda la guerra, fue el gran almacén de alimentos de la isla de Inglaterra, fue Argentina, y gracias a su neutralidad eso pudo materializarse. Eso, por un lado, lo hacía ver como quien llevaba a cabo o quien iba a ganar la guerra e iba a mantener la batuta era Inglaterra, y por lo tanto tenía una posición muy antagónica con Estados Unidos. Estados Unidos lo entendió así y por eso viró hacia Chile, y Chile entendía que quien iba a ganar la guerra realmente era Estados Unidos, y era mucho más interesante y mucho más importante ser aliado cercano a Estados Unidos que aliado cercano a Inglaterra. Y bueno, la historia demostró que tenían razón quienes tomaban las decisiones del lado de Chile.
Ok, profesor, muchas gracias. Ahora me voy porque tengo solemne, pero muchas Bueno, gracias por la charla. Buenísima. Muchas gracias. Saludos, profesor gracias Martínez. a Saludos, ti. profesor Ramos. Y felicitaciones por su nombramiento. Chao, Claudio. Gracias. Muchas gracias, Ana María, que estén muy bien. Y bueno, damos paso a una última pregunta, precisamente por lo mismo, por el mismo tema del tiempo. Vuelvo a agradecer la presencia y la contundencia de la exposición de Franklin. No sé si alguien tiene algún comentario. A mí me parece que esto es lo interesante un poco de estas charlas, que tienen que ver directamente con hacer una reflexión desde América Latina. Quizás nosotros a nivel de concierto internacional, inclusive también a través de la media, sabemos lo importante que es la Segunda Guerra Mundial, pero también poco sabemos con respecto a cómo se vive desde acá, desde el cono sur, se podría decir, y yo creo que estos diálogos van a ser muy interesantes. Sí, acá el doctor Germán Guía dice, noto que la relación con Alemania era una cosa y otra era con la Alemania nazi, totalmente. Los lazos de Alemania, perdón, los lazos de Chile eran con Alemania y toda esta visión que se tenía y que era efectivamente así, del prusianismo, por ejemplo, en el ejército, era con Alemania, no con el Partido Nacional Socialista ni con los nacionalsocialistas. Ellos eran, por decir así, como que ganase un partido político en un momento determinado en un país y es el representante de ese país en ese momento. Pero la simpatía que existía era hacia Alemania, hacia el país como tal. Perfecto. Muchas gracias, profesor Germán Guía. Bien, pues yo creo que ya estamos en la hora. Pienso también un poco lo que yo les comentaba respecto al marco horario que nosotros tenemos para hacer estas actividades. Y desde ya los dejo también invitados a la próxima actividad que nosotros vamos a hacer el 18 de junio, donde vamos a tener a otros invitados, invitado José Antonio Sarabia, de parte de la Universidad de Montevideo, y por otra parte también al doctor Froilán Ramos, ¿no es cierto?, para hablar acerca precisamente, continuar profundizando respecto a lo que son las relaciones internacionales durante lo que es la Segunda Guerra Mundial. Así que desde ya los dejo invitados a todos y a todas. Les agradezco mucho su audiencia, su participación. Agradezco también al doctor Franklin Coletti por excelente presentación. Y bueno, desde ya sigamos trabajando y sigamos pensando nuestra región. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas Muchas noches. gracias a todos por su Gracias. asistencia. Muchas gracias, Franklin. Chao. Dios, gracias. Gracias. Chao.